Ya. Buenas tardes a todos. Dice Pedro Medina, no puede ser, no lo puedo creer, refiriéndose a mí. Y una buena introducción pudiera ser que ustedes no tienen idea. O dirían, no puede ser, no lo puedo creer, las reuniones en las que yo me honré de acompañarlo a él en la Dirección de Patrimonio de Cuba, el Ministerio de Cultura, para tratar de declarar el béisbol Patrimonio de la Nación Cubana. Ahí sí, no me puedes dar cuero con eso, médico. Ahí sí cabe la frase, no lo puedo creer, porque se dijo, yo por lo menos la dije aquel día, no lo puedo creer. Sin embargo, para que tengan una idea, decían que era muy fácil, muy práctico y que iba a ser mucho mejor declarar, era el béisbol 5, ¿no? O las 4 esquinas, patrimonio de la nación por encima del béisbol. Entonces, no lo puedo creer. Eso sí tienes que preocuparte. Me diste el pie. Tú siempre das el pie forzado. Tú dabas la seña y no te buscaba la bronca. Salías de emergente y después el juego no lo perdiste tú. Lo perdió este, que tiró mal la primera. ¿Fue así o no fue así? No, lo perdió Puente, lo perdió... Lo perdió Muñoz, que no estaba arriba de la base. No empiecen con eso. Lo perdió todo el mundo. Maestro, no lo había visto. Mi respeto. ¿Por qué prefiero empezar así, antes de dar la palabra a el maestro para que nos dé una... ¿Es conferencia magistral? Sí, pero eso va a ser después. Eso lo vas a hacer después. ¿Por qué quiero empezar por esto? El béisbol, patrimonio de la nación. Patrimonio de Cuba, patrimonio de la nación, patrimonio de la cultura. El primer tema que yo quiero que quizás discutamos y hablemos es el concepto de cultura. Cuando yo humildemente empecé a decir que la postemporada en Cuba era el fenómeno cultural más importante de la nación, hubo gente que se molestó conmigo. Porque aquí hay un problema, en mi opinión, de origen, que es la confusión de arte con cultura. Y dio origen porque hay un ministerio que se llama de Cultura, que yo le he dicho al ministro, se pone bravo conmigo, que no debía llamarse así. Una cultura es todo lo que produce una civilización, la economía, la ciencia, el deporte, el arte, etc. Todo eso, me va a rectificar después, el profesor me evalúa, es una cultura. La cultura micénica, la cultura helénica, la cultura maya, etc. Y el deporte es parte de la cultura. El arte es igual que el deporte, parte de una cultura. Y eso es una confusión que existía y hubo gente que se puso a orar conmigo y yo terminé haciendo las cosas que yo hago, que evidentemente le gustan a Pedro Medina Ayón, y llevé al viceministro de Cultura a la cabina de la COCO a que estuviera en una narración, por lo menos en 2 cines de una narración de un juego para que viera lo que era el mayor fenómeno cultural de este país. Ahora, a partir de eso, y antes de dar la palabra a todos los panelistas que están aquí, yo pienso que hoy, más que nunca, hay que defender que es patrimonio de la nación cubana y que todo lo que es patrimonio, por supuesto, hasta por ley hay que salvarlo. Porque hoy, más que nunca, el béisbol tiene problemas que cuando ustedes jugaban, no soñaron que iban a pasar. Cosas que pasan que cuando ustedes jugaban, ya que tú te metiste conmigo, ahora te tomo de material de estudio. Cuando ustedes jugaban, ni les pasó por la cabeza que iban a tener que lidiar con eso. Más razón, yo creo, y un poquito incluso pragmática, para defender a capa y espada que sea patrimonio de la nación. Pero voy más allá. En las reuniones que tuvimos en el Ministerio de Cultura, había un tema obvio, la formalidad versus la realidad. Formalmente es verdad que el béisbol no se creó en Cuba, que la UNESCO no podía declararlo patrimonio de la humanidad como la conga o como las 4 esquinas. Técnicamente eso es verdad. Bueno, siempre las formalidades, en mi humilde opinión, tienen una solución práctica y es burlarla. Bueno, patrimonio entonces de la nación, monumento nacional, como se hizo con el estadio, patrimonio de la nación cubana, etcétera, etcétera. Y en ese proceso, si se logra bien, más allá de lo formal, repito, más allá de que hay un acto, una declaración, se ponga una tarja, se digan unas palabras, más allá de eso,
cómo llegar a esos muchachos jóvenes es otro reto. En todo, no solo en la pelota. Nadie se tiene que sentir acomplejado. Estamos en un mundo de acción continua. Desde que los niños empiezan a interactuar con aparatos electrónicos, es acción continua. Y el béisbol les parece un deporte lento, muy aburrido, falto de acción. No lo digo yo, lo dice Major League Baseball, que sí tiene los estudios de audiencia de televisión de menores de 40, menores de 30 y va para el suelo. La Serie Mundial de Béisbol de este año tuvo la audiencia más baja de muchísimos años. Es verdad que no eran dos grandes ciudades, dos grandes. Eso influye, yo no digo que no, pero la tendencia, si uno la ve de los últimos 10 años, puede subir un poquito, pero la tendencia es a bajar. Eso es televisión, no hay que pagar nada, la tiene la gente en su casa, no es esfuerzo. El que quiera lo puede ver. Eso es otro reto, más todavía para el patrimonio de la nación. ¿Escapa Cuba eso? No. Cuando una vez unos muchachos jóvenes hicieron una primera encuesta hace unos años en la calle, no científica, con una metodología de la investigación no aceptada, pero encuesta al fin, ¿el fútbol o el béisbol? Cuando dio la enorme ventaja que tenía el fútbol en esos muchachos jóvenes de la calle G, le cayeron arriba, le dijeron que no era así, etcétera. Pero valdría la pena hacerlo científicamente serio, una encuesta con una metodología de la investigación en los menores de 35 años, a ver qué resultado nos da y por qué. ¿Que es porque las mejores figuras no juegan en Cuba? No estoy de acuerdo, porque Cuba está pareciéndose en ese sentido a algo que no era en su generación, y es a los países del resto del área, donde ninguna de sus mejores figuras juega en sus ligas. Igual, lo que pasa es que aquí es un trauma porque no había pasado nunca, y para mi generación y otra fue chocante, fue un trauma. Pero así es en Dominicana, y así es en México, y así es en Panamá, y así es en todos lados. Al igual que en muchos de esos lugares, si se mide, en Panamá, el país se paró con el Mundial de Fútbol, en Panamá. ¿Alguien me puede decir que Panamá tiene tradición futbolística? No lo creo, pero pasa. O sea que también el fenómeno es universal, no hay que sentirse excesivamente culpable tampoco, creo, por eso. Más razón para declararlo y luchar porque el patrimonio pase más allá del acto, sino en la vida cotidiana. ¿Y cómo lograr que algo sea patrimonio, que la gente lo sienta como patrimonio más allá de un acto muy bonito, muy emocionante, donde se ponga una tarja o se entregue algo? ¿Cómo lograr pasar del acto a la vida cotidiana 6 meses después y lograr que el futuro de este país, de esta nación, me refiero cronológicamente en jóvenes, sienta que es patrimonio de la nación, que el béisbol es patrimonio, no una cosa de mi abuelo, que le gustaba a mi abuelo, aburridísima, que me duermo viéndola, que dura 3 horas y media, etcétera? Que no te digan eso. O que no se pongan a ver el juego con el teléfono mirando, donde el 70% del tiempo están mirando el teléfono y menos del 20% lo que está pasando en un terreno. Si usted compara, los deportes colectivos, la mayoría son de acción continua. Se parecen mucho más a un teléfono que el béisbol. Acción continua, básquet, acción continua, voleibol, acción continua, fútbol americano, acción continua, el fútbol tradicional, acción continua, no sé, el balonmano, acción continua, el boxeo, por favor, acción más que continua. Entonces, se parecen mucho más. Si yo pusiera el panel bueno y le preguntara, y se lo voy a hacer, llegó un día, fue ahí en el Fajardo, ¿no? Llegó un día insultado diciéndome, no puedo con eso de los 7 innings, no me hable de los 7 innings. Llegó un día insultado. Y lo sigo manteniendo. Sí, lo va a decir aquí hoy, lo va a decir. Y Cortina también, yo lo sé. El problema es que no podemos predicarle al coro de la iglesia. ¿Saben quién dice esa frase? El Vaticano. La prédica no es para el coro de la iglesia. Aquí todos los que están van a aplaudir cuando él diga, no aguanto los 7 innings, me niego a que destruyan la historia y los récords y no sé qué. Mira cómo todo el mundo dice que sí. Bueno, díganselo a los muchachos de 20 y pico años que está con el teléfono y los juegos, a ver qué le dicen. Me da lo mismo a lo mejor, o sí,
o a lo mejor lo apoya, pero hay que convencerlo, no vencerlo. Son dos cosas distintas. Y el reto yo creo que es ese. ¿El béisbol es patrimonio de la nación cubana? Yo no tengo la menor duda. Lo acompañé en la aventura cuando me invitó a ir al Ministerio de Cultura, a la Dirección de Patrimonio, a batirnos ahí. Batirnos en el mejor sentido, no eran enemigos, eran gente que nos explicaban lo que está formalmente establecido para declararlo. No es que fueran enemigos del béisbol, todo lo contrario. Ahora bien, sí lo es. En la música hay huellas del béisbol enormes, pero hay huellas del béisbol desde todos los tiempos y todas las décadas. Sin embargo, sería interesante estudiar si en los últimos 10 años hay tanta huella en el béisbol, del béisbol en la música como lo hubo en las décadas del 40, del 50, del 60, del 70 y del 80, por ejemplo. Tengo la impresión de que ha disminuido un poco la presencia del béisbol en la música nueva. No estoy hablando de las otras, pero sí lo es. En la pintura también hay una huella del béisbol. Hay varios ejemplos de grandes artistas plásticos cubanos que tienen el béisbol en su obra. En el teatro hay varias menciones de diverso tipo, con diverso protagonismo en distintas obras de teatro del béisbol. En el cine hay filmes enteros y otros indirectos de béisbol. Tú actuaste en uno. Tú fuiste actor también, así que, bueno, no estoy diciendo que seas actor todavía, fíjate. Pero sí lo hay. En la radio y la televisión sobran los ejemplos de la presencia del béisbol. ¿Qué se me queda? ¿Qué arte de las 7 maravillosas me quedan? La literatura. La literatura, por favor. Hay desde revistas, novelas, en la poesía, en todo. Entonces, sí es patrimonio de la nación cubana. Sí tiene una huella como ningún otro deporte en la historia y en la nación cubana. Ahora bien, como todo en este planeta, puede estar en movimiento. Puede ser que estemos sometidos a nuevos retos que nunca imaginamos o que no previmos y que no son solo nuestros. Creo que ese es un reto. Y por esos y otros problemas ya más típicos de nosotros, más propios de nuestro país, creo que más que nunca hace falta que el béisbol como patrimonio de la nación, como patrimonio de la cultura cubana, trascienda la declaración, el acto, la formalidad, y a los 6 meses siguientes esté metido en la cabeza, el alma, el espíritu de los que tengan menos de 35 años, que es el futuro de este país. Una breve introducción, demasiado larga para mi gusto, y voy a empezar a dar la palabra a los panelistas de acuerdo a cómo quieran opinar. Primero siempre se supone que la dama, ¿no? ¿Usted quiere hablar primero? Sí, porque tengo... Y además tengo otra exposición más adelante. Bueno, fue un reto para todos. De hecho, el camino para burlar fue tal vez un nombre muy largo, ¿no, Feliz Julio? La cultura del béisbol, sus prácticas y saberes es lo que se declara como patrimonio de la nación, de la cultura. Y entonces, para lograr esto, tuvimos que recorrer un alto camino, un largo camino. En este caso, la Dirección de Ciencia y Tecnología, desde el INDER, unidos con un grupo de compañeros, Feliz Julio, Omar Baliño, y los compañeros de la Dirección del Béisbol, pues nos unimos, nos integramos y creamos un grupo de trabajo grande que además dirigió un grupo de acciones que pudieron alimentar el expediente a presentar a los compañeros de patrimonio. Para eso, bueno, tuvimos que, además de revisar todo lo que en historia había, todo lo escrito por muchos de los aquí presentes y también los compañeros que mencioné, se me quedó Humberto Codina, parte importante en todo esto, recopilar los datos de la historia de acá en Cuba, pero también entrevistar a los portadores que fueron desde los jugadores de otras épocas, de esta época, los que están en formación, familias de peloteros,
decíamos, bueno, ¿es la pelota o el béisbol? ¿Se acuerdan cuando empezábamos las discusiones? Porque bueno, también este expediente llevaba un grupo de tecnicismos que cumplir y por tanto teníamos que, bueno, ¿desde cuándo se empieza a llamar pelota en Cuba? Todos esos detalles que tal vez parecen, ay, pero qué tanta discusión por algo que sí había que demostrar de que en realidad, aunque como dice Taladrí, todos tuvieran el convencimiento de que sí es parte de la cultura, pues había que demostrarlo para que nos dieran o se hiciera la declaratoria. También los públicos que son actores de esta declaración, los periodistas, los narradores, toda la población de directivos, los académicos, o sea, en todo el territorio nacional se hizo un levantamiento fuerte de, usted considera, porque lo considera, qué aportaciones hay. Se levantaron también desde las entrevistas a las familias donde hay varios peloteros, que además qué cosas habían aportado cada uno, las peñas deportivas, o sea, fue un trabajo importante que además llevaba también la colocación donde habían museos o lugares donde se hablara de la representación del béisbol en cada uno de los territorios, qué figuras más importantes, cosa que de hecho se ha tenido que mantener o se tiene que alimentar hacia futuro para también esas nuevas generaciones que bien se hablaban, pues lo sientan como parte de la cultura. Y otras maneras de hacer, donde estamos actualmente convocando formas de involucrar a partir de las nuevas tecnologías a las nuevas generaciones en el conocimiento de qué cosa es el béisbol y por qué se declaró su cultura como parte del patrimonio de la nación. Hay otros pendientes como son el expediente, por ejemplo, de que se está armando para presentar como monumento de la nación el estadio latinoamericano. Es un proceso que aún no hemos culminado. Y otros que van a alimentar esta declaratoria, que no es una cosa muerta, o sea, algo que tiene que seguir creciendo. Yo no voy a hablar mucho más porque no le voy a robar el protagonismo de los que están aquí presentes. De hecho, no pretendo eso tampoco. Pero bueno, sí hablé rápidamente del proceso que seguimos para levantar todos los datos que alimentaron ese expediente que finalmente lo discutimos, lo presentamos y junto con los compañeros de patrimonio logramos lo que se declaró como patrimonio de la nación. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias. La explicación es mucho más compleja y en las reuniones fueron mucho más tiempo y desgastante. Todo. Y a medida que vayan haciendo presentaciones, yo introduzco una preguntita para ir haciendo dos partes. Estadio, monumento de la nación, se está cayendo fuera del terreno. Hay que presionar para buscar fórmulas económicas sostenibles para recuperar algo que lo vamos a declarar monumento de la nación, porque es muy bonito poner monumento de la nación afuera y hay que ver qué pasa con toda aquella obra que Celia Sánchez por encargo de Fidel para el Mundial del 71 se hizo, donde la gente iba a hacer trabajo voluntario espontáneamente, sin llamado ni organización de ningún tipo, iban a cargar carretillas porque estaban motivados. Aquello fue una joya de solidez constructiva, de todo. Hay que ver, vayan, abran el estadio y den un recorrido por la parte del desfile, las panaderías italianas, las dulcerías italianas, el antiguo hotelito, vean lo que hay ahí ahora y piensen si eso no es parte del monumento nacional. ¿Es o no es? Y honestamente yo me metí en ese tema de lleno, a fondo, sufrí, choqué, paredes, cosas, ¿cómo es la palabra?
¿Cómo es? Repite tu frase. Sí, repítela ahora, médico. No lo puedo creer, ¿eh? Yo decía, no lo puedo creer. Cuando vi una reunión en el Latino de 19 personas para discutir qué estatus le vamos a dar al estadio, si este o el otro, económico me refiero, para poder hacer algo. Si la gente que de verdad ama el béisbol, si la gente que de verdad sufre por el béisbol, si la gente que de verdad todavía le duelen esas cosas, no presiona, y a veces hay que presionar, no va a pasar. Yo choqué y fracasé estrepitosamente. Argumento, ninguno. Argumento en contra de lo que se pedía, ninguno. Que es más preocupante todavía, porque todavía si me digan, no se puede hacer por esto y por esto, lo peor es que todo el mundo está de acuerdo. Lo peor es que todo el mundo con que uno habla, de todo tipo de sectores, está de acuerdo. Y lo peor es que no pasa. Moderador, permiso. Adelante. ¿Esa parte es monumento o es No. el terreno? De hecho lo es. O lo vamos a demostrar. Estamos haciendo acciones, entre ellas la sugerida por Félix Julio. Queremos rescatar la oficina del comandante dentro del estadio. Estamos gestionando con los compañeros de hay un proyecto que se pretende desarrollar ahí. Ha existido lentitud, en tanto no todo puede estar en manos del organismo, porque como patrimonio todos los actores, tanto del territorio como de las propias organizaciones que después disfrutarán con más van a disfrutar mucho más de recuperar los espectáculos nocturnos. En el país, no solamente el latino, estamos desarrollando el proyecto de instalación de energía renovable. Por supuesto, para eso tienen que recuperarse los estadios. Ya hoy Pinar del Río, ya después de recuperar lo que se logró, lo que se destruyó con el último ciclón que pasó por ahí, ya tiene toda la instalación todos los paneles que van a sustentar el uso de esas energías renovables. Porque no estamos hablando, el monumento nacional será el latino, pero reconocemos que cada estadio del país es la instalación principal donde se reúnen no solamente los peloteros, sino toda la población a disfrutar del espectáculo más importante desde el punto de vista deportivo que tiene el territorio. Y queremos extenderlo también hacia el resto de los estadios que puedan estar en un municipio, etcétera. Eso ha ido muy lento y en eso estamos mano a mano en el criterio y tenemos que seguirlo impulsar, pero siempre con la visión de que no es un problema solamente del INDER, sino un problema de la nación, en que todos los actores que van a disfrutar de esa instalación y que esa instalación además le va a dar energía a las instalaciones circundantes, incluso a la propia población, participar de ese rescate de esas instalaciones. El latino, por supuesto, tiene prioridad. Ya tenemos los proyectos, lo que estamos buscando el cómo desarrollarlo y ojalá que sea lo más rápido posible, porque está claro que la instalación, además, para poder atraer determinados eventos aquí, tiene que cumplir con los requerimientos que hoy a nivel internacional se piden para cualquier evento de grandes quilates o de altos quilates. ¿Qué me pasa a mí con eso? Uno ve este evento y ve tanto conocimiento técnico, científico, del béisbol, los deseos de actualizarse, de modernizarse, dar clínicas, traer gente, y digo, es un crimen que a la tropa de acá, los incluyo a todos, haya que dedicarlo a una panadería, cuando su trabajo, su grandeza está en eso que estamos viendo aquí durante todo el día, el béisbol, hacerlo más técnico, más científico, más moderno. Yo pienso que hay que estudiar en el resto del planeta Tierra cómo se manejan los estadios. Las ciudades son dueñas del estadio. El resto se arrienda y genera ingresos para mantener el propio estadio. Y la ciudad es dueña del terreno, del estadio.
pero se arrienda y se dedica al propio estadio. Y quitarle de arriba, porque ellos no se tienen, a lo mejor yo estoy equivocado, me puede alguien decir que no está de acuerdo, es un tema nuevo, es pasar a lo desconocido porque no ha pasado, pero ¿por qué hay que dedicar a tanto talento científico que hay aquí? A ver, ¿ustedes creen que Cortina está para que se dedique a opinar del hotel que estaba ahí atrás y los peloteros que se quedaban antes ahí en el estado que está? No, hombre, no. Mi humilde opinión, la mía, yo puedo estar equivocado. Yo pienso que hay que romper ahí no sé qué palabra usar, ayúdame, tabú, no te rías y ayúdame, no te rías y ayúdame, que bastante fracasé yo olímpicamente con esto. No sé, pónganle el nombre que quieran, pero háganlo, ¿saben por qué? Por amor al béisbol, no por un negocio, no porque vayamos a ganar más dinero en eso, sino para salvar verdaderamente el complejo. ¿Y quieren que le diga un ejemplo de patrimonio de la nación? Ahora, en la Conferencia de la Nación de la Emigración, para mi sorpresa, una persona, yo sé que están grabando esto y transmitiendo, y no quiero decir el nombre porque fue una personalidad importante en el gobierno americano, me agarró, me llevó por una esquina y me dijo, mi padre fue el arquitecto del Cándido González. Y yo le digo, no, tú estás equivocado, el Cándido González se hizo en el 60 y pico, no puede ser, dice, en el 60 y pico. Me dice, no, tú tienes que haber ido aquí por tu familia y tus características. 59 los primeros días. Su padre fue el arquitecto de el Antonio Maceo de Santiago de Cuba, correcto, el Cándido González y el Sandino de Santa Clara. Me agarró aquí. Los tres estadios, 64, 65 y 65. Y lo tiene en su teléfono. Y ese hombre tuvo un altísimo cargo en el gobierno americano. ¿Qué les parece? Es un cubano. ¿Qué les parece? Bueno, imagínense, si en el 65 todavía el padre estaba trabajando aquí. Ese es un ejemplo. Y otro ejemplo, el arquitecto cubano más, no sé si la palabra es pagado, reconocido, posiblemente en el mundo, que vive fuera de Cuba hace muchos años, lo que más disfrutó de su regreso a Cuba no fue la conversación en el Capitolio con los arquitectos ni nada, fue cuando logré, hablando a lo cortico con René, que es socio mío, que me abrieran el estadio, que no había juego, poderlo entrar, sentarse en el lugar donde estuvo de niño en el último juego de los Cuban Sugar King, el famoso juego de los tiros y no sé qué, que sé cuánto que ganaron, en el mismo lugar, y buscó la foto y la contrastó. Claro, lo que queda es un banco ahí medio partido ahora, pero estaba la foto contrastada y la tenía en su teléfono. Ese hombre que tiene, si nos guiamos por esos temas tan discutidos ahora, si todo es buscar dinero o no, si el objetivo en la vida es ese o no, bueno, ese hombre tiene todo eso lo tiene resuelto en la vida, y sin embargo, lo que quería era eso, sentarse en el mismo lugar, patrimonio cultural de la nación, más allá. Y ojalá también, le doy la palabra acá ahora, ojalá este proceso también sirva para curar heridas y sanar heridas, que bienvenido sea por todos y para todos. Adelante. Yo me voy a referir porque yo tuve la suerte de ser uno de los primeros miembros formé parte del grupo que fueron a tomar los primeros pasos para que se declarara el béisbol patrimonio cultural. ¿Qué sucede? Que fuimos a una reunión, me recuerdo, en una de las oficinas de cultura de patrimonio que están en Vedado, y ahí al grupo de nosotros que nos reunimos ahí, que ahí estaba el profesor, el doctor Félix Julio, y otros compañeros más, creo que estaba también Adonai, que está aquí en la sala. Nos empezaron a explicar los pasos que había que llevar a cabo para declarar el béisbol patrimonio, y a medida que iban explicando, a medida que ello se iba complicando, porque eran unas cuantas cosas, incluso estaban en contra de resoluciones que estaban escritas y que había que aplicar. Bueno, en fin, salimos ahí, yo salí muy decepcionado, porque dije, no lo vamos a lograr. Pero bueno, salimos afuera, nos reunimos entre todos, bueno, caballeros, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, que esto, que lo otro. Y recuerdo, el doctor se sumó al grupo y dijo, vamos a tratar por todos los medios de que se pueda declarar el béisbol patrimonio, vamos a trabajar y vamos a confiar. Y a poco tiempo empezaron a darse los primeros pasos, empezaron a dar los documentos a la federación, empezamos a ver que el proceso iba avanzando, hasta que finalmente en el año 2021 se declaró patrimonio cultural de la nación en el estadio más viejo que tiene el mundo,
que todavía se practica béisbol y que tiene un Salón de la Fama, que es una asignatura pendiente que tiene el béisbol cubano, el Salón de la Fama del béisbol cubano, que lamentablemente en el 2014 se hizo la última exaltación y no se ha podido hacer más por problemas de otro tipo de índole. Y bueno, realmente fue un gran logro. Yo ese día, el día que declararon eso, yo me sentí muy contento porque dije, al fin lo logramos. Y bueno, es bueno hablar primero de esto antes que el profesor pueda decir todos los otros pasos que se pudieron tomar. Yo después no participé, nada más participé en la documentación de la federación, etcétera, en los otros pasos. No participé, pero sí recuerdo que aquel día salimos ahí incluso, yo que me iba a pie a tomar una guagua y un grupo de compañeros ahí dijimos, oye, eso está difícil para lograr, porque eso es resolución. Y al final, bueno, lo logramos para que sepan más o menos que fue un proceso bastante agitado, pero se logró. ¿Por qué? Porque el béisbol, por derecho propio, tiene derecho a ser patrimonio cultural de Cuba, de la nación. Muchas gracias. Y yo siempre pensé aquel día, se lo dije a varias gente aquel día ahí, si no se declara, no es desconocer la autoridad, no es desconocer los reglamentos. Lo declaramos. Y llenamos el latino de gente o los estadios de cubanos y los llenamos de música y de todo y lo declaramos. No por un decreto, no por una resolución, no por el acápite 2432, sino por la realidad real, como le gustaba decir a Alfredo Guevara. Ahora le doy la palabra al maestro, al doctor, que hace, esta no es la conferencia magistral, ¿o sí? No. No, todavía. Esta es la semi-magistral, la que viene ahora. Adelante. Permiso, yo voy Sí. a pedir permiso porque Sí. tengo una exposición en alto rendimiento. Ah, nos deja. Los dejo, Nos abandona. pero los acompaño aquí desde el corazón. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, buenas tardes a todos. Bueno, como ustedes saben, yo soy un historiador profesional y he dedicado los últimos 20 años de mi trabajo intelectual a investigar la historia del béisbol cubano y especialmente un periodo que es el que más me apasiona, que es el de los orígenes de la pelota en Cuba. Hoy, 28 de noviembre, es el cumpleaños 80 de mi maestro, el que me enseñó cómo debía investigar la historia del béisbol cubano, Roberto González Echevarría, autor del que es para mí el libro más importante de historia del béisbol que se ha escrito nunca en Cuba. Lamentablemente no se escribió en Cuba, se escribió en los Estados Unidos, que se llama La Gloria de Cuba. Así que de alguna manera estamos rindiéndole homenaje hoy aquí a Roberto, y mañana es un cumpleaños importante también, del cual voy a hablar un poquito más adelante. Solamente en el planeta béisbol hay 3 países donde el proceso de construcción de la nación y de la identidad ha estado acompañado por la práctica deportiva y en este caso por el juego de pelota. Esos 3 países son los Estados Unidos, donde como ustedes saben el béisbol es un fenómeno neoyorquino y bostoniano, fundamentalmente, es el lugar donde se desarrolló el béisbol y su primo hermano el town ball, y no fue hasta después de la guerra de secesión que el béisbol se expandió por toda la Unión y se convirtió en el deporte nacional de los norteamericanos. En el caso japonés, se va a dar de manera simultánea, después de la revolución Meiji, el proceso de modernización de Japón y apertura a Occidente. Entonces el béisbol entra a formar parte de ese proceso de construcción de una modernidad integradora en Japón. Y en el caso cubano, la edad del béisbol cubano es la misma edad de las guerras de independencia del siglo XIX. El primer partido de béisbol conocido se jugó el domingo 1 de septiembre de 1867 en el Palmar de Junco, y en ese mismo año 1867 Perucho Figueredo, Carlos Manuel de Céspedes y Francisco Vicente Aguilera están organizándose en logias masónicas en la ciudad de Bayamo y en la ciudad de Manzanillo. Están organizando, preparando la revolución que va a estallar al año siguiente, en 1868. Pero en 1868 se funda el club de béisbol más antiguo de Cuba, el Habana Baseball Club. Y 10 años después, en 1878, cuando termina la guerra, se crea la primera organización del béisbol cubano, el primer campeonato organizado, y se celebra el primer juego verdaderamente oficial, el 29 de diciembre de 1878, día que fue declarado muchos años después Día del Béisbol Cubano,
y que ojalá en algún momento logremos volver a celebrar con la honradez y la prestancia que merece conmemorar ese día. Pero en 1895, una buena parte de los peloteros cubanos que estaban jugando en el campeonato de ese año, de los clubes Almendares, Habana y Matanzas, dejaron los bates y las pelotas y se fueron a combatir en la Manigua. Y muchos cayeron combatiendo en la Manigua y otros sobrevivieron a la República con altos grados militares. Quiere esto decir que el béisbol siempre ha estado presente en la historia de Cuba en sus momentos más dramáticos, en los momentos en que ha eclosionado el sentimiento nacional, el sentimiento patriótico, el sentimiento de cubanía, el béisbol estaba ahí. Es un proceso que ha sido sincrónico en el tiempo. Y voy a llegar ahora a un momento que me parece crucial porque estamos en el año en que debemos conmemorar 3 centenarios. ¿Cómo empieza el año 1923? Empieza con una sonada protesta de Rubén Martínez Villena y 12 colegas más en contra de la corrupción política administrativa del gobierno de Alfredo Zayas, denunciando la compraventa del convento de Santa Clara. Y a lo largo del año 1923, Julio Antonio Mella organiza el primer Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios y después se va a crear la Universidad Popular José Martí y el incipiente movimiento feminista cubano da luz al primer Congreso Nacional de Mujeres. Es decir, miren cuántos acontecimientos importantes, relevantes, trascendentes están ocurriendo en Cuba en el año 1923. Sin embargo, en el año 1923 también es un año histórico para el béisbol cubano. En ese año, en octubre, regresó a Cuba, nimbado por la gloria, el que era en ese momento considerado el pelotero más grande, no de Cuba, de toda América Latina en el béisbol, Adolfo Luque. Y regresaba después de haber obtenido 27 victorias con el equipo de los Rojos de Cincinnati en las Grandes Ligas. Nunca nadie más ha vuelto a obtener ese número de victorias. Ningún pitcher latino ha vuelto a repetir la hazaña de Adolfo Luque. Y Luque fue recibido en La Habana como un dios. Alejo Carpentier cuenta en una crónica cómo, estando el padre lustrándose los zapatos en la acera del Louvre, todo el mundo de lo que hablaba en La Habana era de cuándo iba a llegar Adolfo Luque para ver el homenaje que se le iba a hacer. Y el padre de Carpentier, que era un arquitecto francés y que no sabía mucho de cultura cubana, le dice al hijo, pero bueno, ¿quién es este Luque? ¿Es un filósofo? ¿Es un artista? ¿Quién es? Y el limpiabotas le dijo, mire, cállese la boca porque usted no sabe nada de la cultura del béisbol. Y Luque fue recibido en la explanada que estaba frente al Diario de la Marina, donde todavía no se había construido el Capitolio Nacional. Se le dieron todos los homenajes, todos los reconocimientos. Se le comparó con los dos más grandes deportistas que tenía Cuba en ese momento, el multimedallista olímpico Ramón Fons y el campeón del mundo de ajedrez José Raúl Capablanca. Es decir, Luque era el tercero de esa trinidad de los grandes atletas cubanos de ese momento. Y no solamente eso, un representante a la Cámara, Ramón Saidín, que era el que había obtenido el crédito del Congreso para construir el estadio universitario de la Universidad de La Habana, fue y le dio un discurso de elogio. Y hablaron mucho de Luque todos los grandes políticos y personalidades de la cultura de la época. Y José Raúl Capablanca dijo, no le regalen una tarja, regálenle un reloj de oro con sus iniciales grabadas para que lo recuerde por siempre como emblema de gratitud pública. Entonces, nosotros, olvidadizos como somos, no nos hemos acordado este año del centenario del gran triunfo de Adolfo Luque. Ya sé que Luque era un hombre irascible, era un hombre mal hablado, era un hombre que podía en ocasiones ser violento, pero era un hombre profundamente cubano. Era un hombre que vestía de guayabera blanca de hilo y sombrero de jipijapa. Era un hombre que le encantaba jugar gallos. Era un hombre que le encantaba bailar danzones. Y está la anécdota que siempre me gusta contar de cómo cuando Luque iba a lanzar en los Estados Unidos para darse ánimos,
llamaba a Cuba y pedía que le pusieran en el teléfono el danzón Tres Lindas Cubanas de Antonio María Romeo. Entonces, el Salón Adolfo Luque del Estadio Latinoamericano tendría que haber tenido este año un evento dedicado a hablar de Adolfo Luque, de sus hazañas y de todo lo que él representó en su momento para la historia del béisbol cubano, porque además cuando regresó, inmediatamente se incorporó como manager jugador del Club Habana y ganó 7 juegos más. Fue el segundo pitcher que más ganó en el campeonato de 1923, después del americano Bill Holland. Es decir, que si uno suma las 27 victorias en Grandes Ligas más las 7 que ganó en Cuba, fueron 34 victorias que ganó Adolfo Luque aquel año. Entonces, tenemos que recordar esos hechos, porque eso forma parte de la historia y de la memoria del béisbol cubano. Y eso forma parte también de las cosas que lo hacen patrimonio. El béisbol tiene la ventaja de que abarca muchos tipos de patrimonio. Hablamos del patrimonio material, del patrimonio inmaterial, del patrimonio mueble, inmueble, tangible, intangible, cultural, histórico, artístico, deportivo. El béisbol los reúne todos de alguna manera tributan al béisbol. Mañana vamos a conmemorar el centenario de uno de los más grandes peloteros cubanos de la primera mitad del siglo XX. Su nombre era Orestes Saturnino Arrieta Armas. Pero en realidad, para la historia del béisbol cubano es Orestes Miñoso. Miñoso, ¿por qué? Porque era el apellido del padrastro, que él adoptó. Y Miñoso es la figura que abre en las grandes ligas de Estados Unidos el camino para que los latinos negros pudieran entrar en las grandes ligas. Miñoso es el Jackie Robinson cubano. Y mira que los americanos hablan de Jackie Robinson. Se pasan la vida hablando de Jackie Robinson. El 42 está por todas partes, en todos los estadios. El día de Jackie Robinson. Y nuestro Jackie Robinson, que es Orestes Miñoso, que repito, le abrió el camino, primero en los indios de Cleveland y después en los Medias Blancas de Chicago, para que los negros latinos, no solamente los cubanos, los dominicanos, los puertorriqueños, los venezolanos, pudieran entrar por esa puerta que él había abierto, que además la abrió en grande, porque Miñoso discutió el novato del año, recuerden ustedes, con Jim McDougall, y se lo dieron a Jim McDougall porque era blanco, no se lo dieron a Miñoso porque era negro. Entonces, el único que jugó 4 décadas, pero además Miñoso ganó 3 guantes de oro. Uno de los méritos más grandes que tiene el béisbol de las grandes ligas es ganar el guante de oro. El guante de oro se instituyó en el año 1957 y Miñoso lo ganó en el 57 cuando tenía ya 33 años y fue guante de oro en el 57, en el 59 y en el 60. Pero no solamente jugaba en las grandes ligas, jugaba en la Liga Cubana con el Marianao. Es decir, se pasaba todo el año jugando pelota, con lesiones, con pelotazos, porque era un hombre que recibía muchísimos béisbol y sin embargo nunca estaba haciéndose postalita. Miñoso fue de los que se entregó. Todo el tiempo que pudo jugar, lo hizo. Y lo hizo con gallardía, con grandeza. Entonces, tenemos que hablar de estas cosas. Yo creo que mañana es un día que hay que celebrar aquí a Miñoso. Mañana es el centenario de Orestes Miñoso. Y habría que hablar de eso. Y habría que recordar el valor que tiene la figura de Miñoso, que además vivió la mayor parte de su vida en los Estados Unidos, no la vivió en Cuba. Le pasa un poco como a José María Heredia, que de los 36 años que vivió en Cuba 3 nada más, pero prefirió ser cubano y defender a Cuba donde quiera que fue. Y Miñoso nunca dejó de ser un cubano criollísimo. Ha salido hoy en el sitio web de La Jiribilla, los invito a que lo lean, un escrito de Norberto Codina que va a salir en 2 partes, rescatando la figura de Miñoso como figura no solamente del béisbol cubano, de la cultura cubana también, porque Miñoso era un dandy. Miñoso era un hombre que se reunía con los grandes nombres de la música. Miñoso tiene fotos, por ejemplo, con Kirk Douglas, tiene fotos con Nat King Cole. Era un hombre de una simpatía natural y era un hombre que donde quiera que llegaba causaba sensación. Y el tercer centenario que debemos conmemorar este año y en enero del año que viene es el de
Eso va a ser las mejores Bueno, familias, ¿no? les decía que el próximo centenario, que yo creo que debemos conmemorar y hacerlo de la manera también grande que esto merece, es el primer campeonato que ganaron los Leopardos de Santa Clara. Y no lo digo por chauvinismo porque yo sea de Santa Clara. Lo digo porque el equipo de los Leopardos de Santa Clara del campeonato 1923-1924 es el equipo de béisbol más grande que se ha armado nunca en Cuba. Y eso no se puede discutir. Ahí estaban las más grandes luminarias de las ligas negras norteamericanas, varios de los peloteros negros más grandes de la historia. Estaban Alejandro Oms, estaba Esteban Mayarí Montalvo, estaba Pablo Champion Mesa, estaba un trío de lanzadores de espanto, José de la Caridad Méndez, Eustaquio Bombín Pedroso y Pedro Digut, sin contar a los negros norteamericanos que conformaron un conjunto que el campeonato tuvo que terminarse antes de tiempo, porque ya había perdido interés. El Santa Clara le sacaba, cuando faltaba todavía un mes de competencia, 11 juegos al segundo lugar. O sea, todo el mundo sabía que el campeonato iba a ser del Santa Clara. Y ese equipo, junto con el Marianao, que son los dos equipos de expansión de la Liga Cubana en ese momento, estaba dirigido por un profundo martiano que se llamó Agustín Tinti Molina, al cual tampoco recordamos como deberíamos, porque Tinti Molina tiene una historia preciosa, tiene una historia patriótica desde que estaba en Cayo Hueso y conoció a Martí en el Cayo, hasta que se convirtió después en el gran embajador del béisbol cubano en los Estados Unidos, cuando llevaba los equipos de peloteros negros cubanos que se llamaron Cuban Stars. Y por eso fue que Abel Linares, que era el dueño de las dos franquicias más importantes, Habana y Almendares, le dijo: Tinti, vete a los Estados Unidos y búscame los mejores peloteros de las ligas independientes de color y tráelos a jugar a Cuba. Y así lo hizo. Y dirigió el Santa Clara durante muchas temporadas. Y convirtió ese equipo en una verdadera catedral del béisbol cubano. Entonces, yo les he dicho todas estas cosas porque creo profundamente que el concepto de la memoria histórica es fundamental para mantener vivo eso que decía Taladrí. Si nosotros no le enseñamos a las personas la historia de nuestra pelota, si creemos que vivimos en un eterno presente, donde toda la historia empieza siempre con nosotros mismos, e ignoramos todo lo que nos precedió, ignoramos toda la grandeza que existió antes, entonces vamos a estar perdidos y nos va a pasar, como dice un personaje de una novela, que creemos siempre que la historia empieza de cero y que no existe nada detrás. Es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Papelito que conocen, quedan 10 minutos. El Palacio cierra a las 5. Quiero una sola cosa agregar. Yo hablo mucho con él y sé cómo me piensa, pero quiero que quede claro. Cuando se habla de hacer estas cosas, es para todo el mundo. Para el que está vivo todavía o retirado, está aquí, está allá, esté más donde esté, no solo para que nadie vaya a pensar que no conozca y haya hablado en privado con él de que se está refiriendo solamente a casos que no viven en Cuba. No. Eso es válido para Capiró, que está allí en su pueblo, para Binén, para cualquiera que esté viejo, jubilado, retirado, vivo, muerto, etcétera. Es válido para todos. ¿Es correcto? Sí. Creo que ese razonamiento es válido para todo el mundo. Y a veces, cuando no puede llegar el colchón, o no le pueden arreglar el carro, o el refrigerador, a veces estas cosas suplen, curan, alivian. No resuelven quizá lo otro, pero sí alivian y tienen un papel a veces insospechado en los seres humanos, que son una unidad biológica, psicológica y social. No son simples máquinas. Eso a veces tiene tremendo papel insospechado. El gesto humano, la palabra, esto. Queda aquí el hombre de Edmonton. ¿Quieres decir algo? Bueno, yo no voy a hablar, pero bueno, déjame decirte. Tú estrenaste ese estadio que hablamos aquí, sí, en ese mundial, en la jugada tuya en tercera, que fue AO, fuiste AO, claro.
y te dedicaron quieto. El manager de Nicaragua, Puerto Banco, tumbó por primera vez, hacía rato que eso no se veía en Cuba, de Chiquitín Cabrera y Tom La Sorda, tumbó al árbitro en tercera en la discusión. Y mira ese estadio, y tú estás ahí todos los días, dale. Bueno, déjame decirte que cuando se estaba haciendo el proceso para declarar el béisbol como patrimonio nacional, a mí me mandaron a hacer un levantamiento de las familias que habían jugado en toda la serie nacional y demás. Y fue increíble cuántas familias, es decir, el padre y el hijo, los dos sobrinos, la familia de los Sánchez, que eran las que más tenían que jugar, fueron como 5. Como había familias que habían jugado en la serie nacional, increíble. Y realmente el béisbol es todo. Aquí en Cuba el béisbol es todo. Lo que decía Félix Julio, lo que decías tú, que a veces no nos damos cuenta de realmente la importancia que tiene el béisbol para el país como tal. Y yo me recuerdo que yo era un niño y yo iba al estadio por la noche, los días, se inauguraba el día siguiente, y yo dormía en el estadio, dormía ahí en ese parquecito para entrar a la pelota. Es decir, que es importante el sentimiento que la gente tiene por el béisbol. Y esos peloteros, ¿algo más? Aparte de los 10 minutos, estoy cumpliendo. Ahora le toca la palabra acá para la palabra final y después viene la conferencia magistral. Y esos peloteros, de antes, de ahora, de después y de siempre, porque aquí la gente se olvida que esta generación a veces dormía en las gradas de los estadios, y eso era en los 80 y en los 70, y había una ducha de agua fría para todo el equipo. Y todo el mundo dice que fue la época dorada del béisbol. Y fue así. Y si salen las anécdotas, me van a regañar por el tiempo y le toca hablar acá al jefe del grupo, de la manada que estamos aquí, vamos a decirlo así, del béisbol. Y esas cosas a veces no tienen explicación. Es natural. Hay 2 y 2, a veces no da 4. Cuando usted oye los cuentos de el mejor equipo de la historia, de los 80, todo eso, y que dormían en los bancos de los estadios para los mosquitos, y no había Yutón, ni hotel de Isla Azul, ni había nada de eso, y todo el mundo dice que fue el más completo, eso quiere decir que 2 y 2 a veces no es 4, y que por amor al béisbol, que es amor a la cultura, es amor a la nación cubana, a veces se pueden hacer cosas, como bien se dijo, no tangibles, no medibles, no regulables en un artículo, en un decreto o en algo. Creo que lo más importante para mí, en mi humilde opinión, puedo estar equivocado, sigue siendo cómo trascender el evento, cómo trascender el día del acto, cómo trascender el día de la conferencia de Félix Julio sobre Mini Miñoso en el Salón Adolfo Luque, qué hacer al día siguiente del acto, qué va a pasar al día siguiente del evento, qué va a pasar con los muchachos de 25 años de la generación digital. Eso para mí sigue siendo el reto más importante que tenemos, además de todo lo demás, que es una deuda. Eso ya lo veo como deuda de nuestra generación con la historia del béisbol en Cuba. Esto es un tema abierto, puede haber opiniones diversas, puede que haya gente que no esté de acuerdo con algo, y bienvenido. ¿Saben por qué? Porque como dice la canción de los Bambán, vamos a discutir de pelota, que fue Rolling Alciol, no, vamos a discutir de pelota. Está hasta en una canción de ese gran grupo, los Bambán, el tema de que la pelota y la discusión y el debate van juntos en la cultura cubana. Así que lejos de tenerle temor a que alguien tenga otra opinión, que alguien no esté de acuerdo, que difiera, bienvenido, porque ese es otro de los aportes del béisbol, la discusión y el debate. De lo que más se discute en Cuba, o se ha discutido posiblemente, una de las cosas que más se ha discutido ha sido de pelota. Termino esta parte, doy la palabra al comisionado y después viene la conferencia magistral de Félix Julio. Muchas gracias. Bueno, realmente nos satisface mucho, ¿no? Contar con la presencia, además que en el día hemos disfrutado de las diferentes conferencias, la presencia también de Glorias del Deporte, invitados también de otros países que traen su cultura y sus experiencias a debatir y confraternizar aquí. Creo que el día
está cerrando maravillosamente por contar con personas que, como Taladrí y Félix Julio, que accedieron a acompañarnos aquí, defensores total y amantes del béisbol, sobre todo eso, gente de béisbol, aunque no son entrenadores, pero son hombres del béisbol, y eso prestigia nuestra sala, es algo que lo distingue. Por nuestra parte también demuestra que el béisbol, para lograrlo, y es el reto que pienso que nosotros tenemos hoy, es la salvaguarda de nuestro béisbol y de esa declaratoria como patrimonio cultural. Tenemos que entender, el béisbol es de todos, el béisbol no es de quien los dirige hoy, el béisbol no es de la Comisión Nacional, no es de la Federación, no es de los entrenadores, el béisbol es del pueblo, sobre todo el pueblo, que es a quien nos debemos, y todos aportamos al béisbol, y gracias a eso podemos decir que el béisbol es patrimonio cultural. Aquí no es que esté resumiendo ni quiera hacer conclusiones, pero sí queda claro que hay elementos muy importantes relacionados sobre temas como motivación, estados motivacionales, épocas, desarrollo, que no son los mismos ni de los años desde el siglo XIX ni del siglo XX, y en el cual estamos hoy, se ha transitado por diferentes épocas, y eso tenemos que verlo en un marco de desarrollo diferente, porque nos tocó vivir este momento y nos tocó a todos defender el béisbol en estos momentos y que continúe siendo patrimonio cultural de la nación. El reto es grande, cada cual con la parte que le corresponde, y si todos cumplimos con la parte que le corresponde a cada cual, nosotros seguimos llevando el béisbol cuán lejos sea posible. Hoy queremos que nuestra liga, que es la que estamos jugando hoy, sea igual a una selectiva que se jugaba antes. Hoy queremos que nuestros equipos de pelota tengan los mismos resultados que tenían en los años 80. Yo creo que todos tenemos que contextualizar el béisbol en el momento y en la situación que estamos, y lo tenemos que disfrutar. Si no lo logramos disfrutar desde los atletas, si no logramos concientizar a todos, al pueblo y de hecho a la dirección del país, que tenemos que decir que el béisbol, la estrategia que se escribió y que se está desarrollando no es una estrategia del béisbol, es una estrategia de país, porque está aprobada por el país. Todos tenemos el compromiso de llevarlo al lugar tan lejos como se pueda y a donde debemos llevar este deporte. Y transita por diferentes temas. ¿Qué nos corresponde? Como decía Taladrí en un inicio, a cada cual la tarea que le corresponde a cada cual. Al béisbol con la parte metodológica, con su parte técnica. Tenemos que seguir formando profesores, tenemos que seguir haciendo atletas. Hoy hay un fenómeno cultural que se llama migración, que existe desde que el mundo existe y no transita nada más por el béisbol. Bueno, nuestra misión es seguir formando peloteros, seguir formando atletas, seguir formando estos atletas de una manera para que sigan defendiendo el béisbol cubano y poniéndole la parte nuestra. Tenemos que seguir rescatando nuestras glorias del deporte, que hoy aquí nos prestigian con una parte de ellas, pero tenemos que insertarlo en todas las actividades para que ellos puedan transmitir su experiencia, no solo desde lo técnico, sino también de esas experiencias vividas, la cual no solo se debe transmitir en familia o generaciones como se hablaba, sino también entre todos, transmitiendo nuestros conocimientos. Y sabemos que no solo nos acompañarán en el día de hoy, quiero cerrarlo así, nosotros entendemos que Félix Julio, para mencionar algunos, Taladrí y otros como también han defendido el béisbol, entendemos que forman parte de nuestra familia y que nos acompañarán en el desarrollo del béisbol, aportando, alertando y por nuestra parte también convocándolos también para seguir en todas estas actividades, que pienso que ha sido un día muy productivo hasta este momento con las acciones que hemos realizado. Le damos las gracias a los panelistas y a todos los presentes por haber estado en este panel en el día de hoy. Muchas gracias. Entonces ahora la conferencia del doctor. Sí, bueno, Damos la acreditación para que la tenga. Bueno, yo me voy a quedar aquí porque creo que desde aquí estoy más cómodo para compartir algunas ideas con relación a
uno de los tópicos quizás menos investigados y menos conocidos de la historia del béisbol cubano, que es la presencia de los primeros equipos de pelota negros en el siglo XIX. A mí me hubiera gustado, francamente, dar esta conferencia por la mañana. Ya estamos en una hora quizás un poco tarde, un poco cansados, y es una conferencia densa, porque es una conferencia de historia y es una conferencia donde voy a tratar cuestiones que tienen que ver no solamente con el béisbol, tienen que ver también con la discriminación racial, tienen que ver con el fenómeno de la esclavitud, para poder entender por qué de alguna manera se borró ese pasado negro de la historia del béisbol cubano, y todas las historias que conocemos y que han sido publicadas de nuestro deporte nacional nos muestran en el siglo XIX un deporte blanco. Ya en el XX era imposible ocultarlo, pero en el XIX, esto que yo voy a comentar con ustedes ahora, estaba prácticamente enterrado, estaba sumergido, era una historia no contada, y bueno, yo voy a intentar darle voz y darle vida a esos pioneros negros del béisbol cubano. No voy a leer la conferencia completa porque es muy larga, voy a leer algunos fragmentos y hacer algunos comentarios. En el verano de 1879, el periódico integrista La Voz de Cuba, el mismo que en enero de 1869, es decir, 10 años antes, había publicado un curioso anuncio sobre un método científico para blanquear la piel negra con nitrato de plata. Hacía una singular aseveración relacionada con los juegos de pelota callejeros en La Habana, en los cuales, según su parecer, y cito, era un hecho la igualdad social. Blancos y negros retozaban hasta las 4 de la tarde. Una década más tarde, el joven pelotero e historiador del béisbol Wenceslao Gálvez utiliza términos muy parecidos para referirse a reuniones informales de escolares en terrenos yermos de la ciudad donde acudían a jugar pelota de placeres. Y dice Wenceslao Gálvez, en aquel lugar era un hecho la igualdad social. Blancos y negros confundidos retozaban hasta las 4 de la tarde, hora en que los estudiantes se acordaban que habían perdido sus clases. Las gacetillas sobre desafíos de pelota en las calles en la segunda mitad de la década de 1880 hacen referencia a jugadores de todas clases y colores, y hay evidencia de niños y adultos mestizos y negros que sufrieron accidentes o fueron detenidos por jugar pelota en la vía pública y conducidos ante las autoridades barriales, porque estaba terminantemente prohibido por las ordenanzas municipales que se jugara pelota en las calles, pero nadie les hacía caso. Las calles de La Habana estaban llenas de jugadores informales de pelota. En septiembre de 1886, el Diario de la Marina informa, y cito, aunque por una reciente disposición del gobierno civil de esta provincia se ha prevenido a los agentes de policía que persigan con rigor a los que en la vía pública se entretienen en jugar a la pelota, la calle Prado, entre Refugio y Genios, se ve a menudo convertida en ancho campo de béisbol, donde individuos de todos los colores, clases y edades, armando una algazara tremenda y sin consideraciones de ningún género, molestan a los vecinos y transeúntes de una manera insoportable. Y añadía esta nota periodística los siguientes versitos que dicen, y no se cuentan únicamente en esas turbas niños imberbes, hay grandulones de toda especie, blancos procaces en son de cheches, pardos crecidos, gordos y fuertes, y cada negro como un trinquete. Esto es preciso que se remedie, si hay quien lo haga, Dios se lo premie. Estos testimonios, desde luego, eran frecuentes en lugares suburbanos y barrios humildes, donde niños, jóvenes y adultos de distintas razas compartían los mismos espacios de juego. Pero la pretendida igualdad social estaba lejos de ser correspondida en las relaciones sociales y la vida cotidiana colonial, incluyendo las prácticas organizadas del béisbol iniciadas pocos meses atrás, el 29 de diciembre de 1878, donde apenas empezaba a ser aplicada un sistema que preveía la abolición progresiva y con indemnización de la servidumbre negra.
Recordemos que una de las consecuencias del fin de la Guerra de los 10 años es la aplicación a partir de 1880 de una ley, la ley del patronato, que era la ley que preveía la extinción gradual y con indemnización de la esclavitud en Cuba, en un periodo que iba a ser por terceras partes, es decir, el primer tercio entre el 80 y el 82, el segundo tercio entre el 82 y el 84 y el resto entre el 84 y el 86, y es en el 86 donde finalmente se abole la esclavitud. Tras el fin de la Guerra de los 10 años, las experiencias vividas por una parte de la sociedad negra y mestiza, unido a los cambios que fueron promovidos desde la metrópoli para modernizar el pacto colonial, motivaron que la barrera entre los blancos y la gente de color se hizo más permeable, cuando a algunos negros y mulatos se les permitió participar parcialmente en el sistema de relaciones sociales y ganar acceso a unas pocas asociaciones, instituciones y profesiones elitistas. Lo anterior consintió el surgimiento de una red de asociaciones profesionales, educativas, fraternales y de instrucción y recreo, dentro de las cuales estaban los clubes de béisbol, organizadas en torno al llamado Directorio Central de las Sociedades de la Raza de Color. También apareció una nutrida red de periódicos y revistas encaminadas a defender los derechos y aspiraciones de los sectores negros y mestizos, algunos de perfil político y otros artísticos, literarios, deportivos y de intereses generales. En este momento, de finales de la década de 1870 e inicios de la de 1880, las élites científicas criollas, nucleadas en torno a la Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba y la Revista de Cuba, fundadas ambas en 1877, eran muy explícitas en relación con las doctrinas del blanqueamiento de la isla y la exclusión de negros y mestizos de la nacionalidad cubana por una supuesta incapacidad para generar civilización y su inferioridad intelectiva. Así lo expresaban las discusiones que tenían lugar entre un grupo de médicos y abogados de ideas filosóficas positivistas y autonomistas en política, como son los casos de Antonio Mestre, José Ramón Montalvo, Arístides Mestre, Antonio Gordon y Acosta, Luis Montané, Carlos de la Torre, Enrique José Barona y José Ildefonso Torralbas, de claros matices racistas, social-darwinistas y eugenésicos. Es decir, contra todo esto tenía que luchar la población negra. El pensamiento científico organizado en Cuba era decididamente racista, social-darwinista y eugenésico. Creía en el mejoramiento de las razas humanas, pero no mediante la mezcla, mediante el hibridismo, porque este pensamiento positivista creía que los híbridos lo que promovían eran seres débiles, sino mediante el blanqueamiento progresivo de la sociedad. Ello estuvo acompañado por el hecho de que muchos espacios dedicados a la recreación y la vida cultural urbana continuaron segregados. Negros y mulatos fueron excluidos de los teatros, a los que solo tenían acceso a la cazuela, a lo último, y hasta 1885, en que se les permitió asistir correctamente vestidos a palcos y lunetas. También estaban segregados en los restaurantes, los cafés, los bailes y los hoteles, donde se rehusaba atender a personas no blancas. Pequeñas ganancias de orden simbólico les permitían retar a duelo a hombres blancos o utilizar el tratamiento elegante de don. En medio de este panorama, en diciembre de 1880, el diario La Discusión daba cuenta de un encuentro entre dos clubes de pelota a celebrarse el 6 de enero del año siguiente en los terrenos del Almendares del siglo XIX. Esos terrenos eran los terrenos que se llamaban de Saldo o de Carlos III, que estaban ubicados frente por frente a la puerta de la Quinta de los Molinos. Hoy no tenemos una visión de ese espacio porque está completamente urbanizado, pero en el siglo XIX ese era un terreno dedicado no solamente al béisbol, sino a la práctica de muchos otros deportes. Tenía una pista para carreras de caballo, tenía un espacio para tiros de pichón, para carreras de bicicleta, etc. Y esta nota decía que expresaba su agrado de que dicho desafío tuviera lugar el mismo día que los negros celebraban con sus cantos y sus bailes el Día de Reyes. Ahora, ¿por qué? Nos encontramos aquí con una intención de reemplazar, al menos en una parte de la ciudad,
la tradicional festividad africana acompañada de los íremes abacuás, con la diversión de origen estadounidense que los criollos blancos promovían como símbolo de estatus social e identidad nacional. La ofensiva blanca contra la festividad del 6 de enero, del Día de Reyes, logró en diciembre de 1884 que el gobierno colonial español prohibiera salir a la calle a los cabildos de nación, y en abril de 1888 obligó a estas asociaciones, es decir, a los cabildos, a transformarse en cofradías católicas. Sin embargo, los prejuicios y discriminaciones que formaban parte de la ideología dominante de las élites criollas no pudo impedir que de manera progresiva los negros y mulatos se fueran acercando a las prácticas del béisbol. En 1882, el periódico La Discusión daba cuenta del conocimiento callejero del juego de pelota, y cito, por los negritos, mulaticos y blanquitos mataperros que celebran desafíos de béisbol en la calle Perseverancia entre Neptuno y Virtudes. Al mismo tiempo, la visión elitista y excluyente del juego de pelota de los blancos hacía responsable de las discordias frecuentes en muchos desafíos, no solo a los blancos humildes, sino a negros y mulatos menesterosos, como es explícito en una gacetilla publicada en La Habana Elegante. La Habana Elegante era la gran revista ilustrada de las élites habaneras, que decía: cuando el mulato Mario, el limpiabotas, recorra el diamante pisoteando banderas y agitando en el aire otra, ejecutando contorsiones ñáñigas y haciendo brujería, haya directores enérgicos que, auxiliados de la policía, declaren out al cizañero, quiere decir, lo expulsen del terreno. El tópico del negro ñáñigo como sinónimo de delincuente y malvado, frecuente en la producción letrada de las élites intelectuales y políticas, fue utilizado más de una vez por los aristócratas almendaristas, quienes sentían verse asaltados en los partidos por una turba de secuaces negros, ñáñigos los que más. Y ya que los juegos eran públicos, convocaban al gobierno a ponerle coto a esa situación con el mismo celo que exigían la contribución de los impuestos. Tales pronunciamientos eran claros en el mensaje que transmitían. Los negros y mulatos debían quedar excluidos de una diversión pensada para el disfrute de las élites y clases medias urbanas predominantemente blancas. Según este punto de vista, a lo más que podían aspirar los negros interesados en el béisbol era al papel de ayudantes de los jugadores blancos durante sus prácticas privadas. Bueno, sin embargo, todo esto cambió en el verano de 1887. Fíjense ustedes, la ley que suprimió la esclavitud fue emitida el 7 de octubre del 86. Y pocos meses más tarde, en el verano de 1887, una parte de la sociedad habanera cambió su percepción sobre el significado de la presencia de negros y mestizos en los escenarios del juego de pelota, al punto que dos equipos integrados por jugadores negros midieron sus fuerzas por primera vez con los nombres de Fraternidad y Comercio Habanero. Son estos los dos primeros equipos de personas negras que surgieron en Cuba. Verano de 1887, Fraternidad y Comercio Habanero. En el primero de los casos, el nombre de Fraternidad remitía en el imaginario de los negros y mulatos al periódico de igual nombre fundado por Juan Gualberto Gómez al finalizar la Guerra de los 10 Años, en abril de 1879, entre cuyos objetivos estaba el progreso cultural, educativo y cívico de la llamada raza de color, así como el logro de la unidad entre sus diferentes grupos y sectores sociales. La multitud que acudió a presenciar el primero de estos juegos, estamos hablando de alrededor de 1.500 personas, se reunieron en el Almendares Park para ver ese primer partido. No solamente nos habla de la novedad de este suceso y el interés que despertó, sino de los beneficios financieros que obtuvieron sus promotores, pues el terreno de juego estaba patrocinado por empresarios blancos y se competía por un premio en metálico. En el comentario de este desafío publicado por El Sport es la revista deportiva más importante no solamente del siglo XIX cubano, de todo el siglo XIX hispanoamericano. No hay una revista de deportes mejor ni en España ni en América Latina que El Sport. Y El Sport dice:
Destaca la presencia de un jugador negro con varios defectos físicos, que se desempeñaba en una de las posiciones más agotadoras y difíciles del juego, la receptoría. Lo anterior le otorgaba cierto aire circense al duelo deportivo, aunque le reconoce al receptor destreza y experiencia igual que sus pares blancos. Ustedes saben cómo era este receptor del cual les estoy hablando, del club Fraternidad. Era un hombre cojo y manco, y sin embargo, cojo y manco jugaba la receptoría. Dime tú, Medina, ¿cómo se podía hacer? Bueno, en un gesto inusual, al finalizar el primer juego, al catcher cojo y manco del Club Fraternidad le fue entregado por un niño una corona de flores naturales, obsequio de la directiva de los equipos Fe y Almendares. La gratificación resultaba mucho más inusitada en el caso del segundo de estos conjuntos, el Almendares, representante de las élites criollas y cuyo presidente a mediados de la década de 1880, es decir, en esa misma época, era el joven hacendado Juan Pedro Baró, proveniente de una acaudalada familia de la burguesía esclavista. Los dos siguientes desafíos no tuvieron igual asistencia de público. En el segundo, el Comercio consintió en empatar el último juego efectuado a causa de una protesta del Fraternidad, y poca concurrencia asistió al match por temor quizás a la lluvia. Recuerden ustedes que estamos jugando en verano, en julio. Y al tercer partido, ganado por el Comercio con marcador de 8-4, se dice que regular concurrencia asistió a presenciar el match entre estos dos clubes, dice el periódico The Colored Players, en inglés, de jugadores de color. Aún así, la crónica publicada en el Sport abunda en detalles de las acciones deportivas y ofrece una valoración positiva del último juego, dice el Sport. Si bien creíamos fuese aceptable el desafío, este superó nuestros deseos, pues ambos clubes jugaron muy bien al campo. Al bate se hizo poco por la efectividad de ambos pitchers, que lograron dominar a los bateadores. Hay menciones destacadas para varios jugadores, entre ellos los de apellido Pedroso, Baral, Cervantes del Comercio, y García, Cárdenas y Corso del Fraternidad. Como dato de interés, los árbitros en los 3 juegos fueron blancos: Ramón García en los 2 primeros y el pionero del béisbol cubano Nemesio Guilló en el último. El semanario El Pitcher, órgano de La Habana Baseball Club, no fue tan benévolo en su juicio sobre el último de los partidos, celebrado bajo amenaza de lluvia, y declaró: escasa fue la concurrencia que dio fe del juego, sin duda presagiando lo malo del acto, pues desde las prácticas preliminares de ambos bandos hasta el final del match, poco, muy poco, fue digno de aplauso. Entre los inconvenientes que señaló la crónica sobre este desafío estaba el uso de una pelota ilegal, que califica el periodista de infumable, lo que obligó a comprar otra esférica, la interrupción del juego por la lluvia, y que el equipo Comercio había jugado de manera deficiente. El periódico elogia nuevamente el desempeño del receptor del Fraternidad, que sin embargo de tener imperfectos un brazo y una pierna, juega su posición de una manera irreprochable y además batea y corre las bases, dice el periodista, morrocotudamente, siendo el terror de los pitchers. No obstante, aprecia que los peloteros negros, sigue diciendo la crónica, juegan sin entusiasmo, sin estímulo, pareciendo más bien que prefieren a la noble ambición de gloria la mezquina idea de la especulación o la loca vanidad de que los vean vestir públicamente el uniforme de jugador, y que en materia de juego desconocen generalmente las más rudimentarias reglas del béisbol, cometiendo errores práctica y teóricamente que están fuera del sentido común y en que no caerían los amateurs de nuestros clubes infantiles. Es decir, el periódico El Pitcher ataca a los clubes negros, dice que no saben jugar bien a la pelota, que están poco entrenados, que no conocen bien las reglas, pero la crítica más fuerte no es esa. La crítica es que dice que no juegan por la gloria, no son amateurs, son profesionales, juegan por dinero, por un premio en metálico. Y ese va a ser el primer estigma que va a caer sobre los jugadores negros del siglo XIX. De lo anterior se desprendía que los jugadores de color eran como niños grandes que se entretenían con el juego sin conocerlo de veras, y que además nunca serían verdaderos amateurs en el sentido de distinción y prestigio que connotaba esta palabra para las élites blancas, pues los guiaba la especulación y el afán de ganar dinero.
Si de algo podía servir el juego a estos peloteros defectuosos, era porque, dice el periódico, de continuar su ejercicio, en un no lejano día, verán como fruto de su perseverancia que dicho juego morigerará en mucho determinadas costumbres y prácticas viciosas a que hasta hoy ha sido inclinada una parte de su juventud masculina. Esa era la opinión de la prensa blanca sobre los juegos de los peloteros negros. A pesar de todos los prejuicios y comentarios racistas propagados en la prensa de las élites, es muy significativo que en la primera historia del béisbol cubano, publicada por el joven pelotero Wenceslao Gálvez y del Monte en 1889, aparezca un breve capítulo dedicado a lo que denomina béisbol de ébano. En su texto, Gálvez reproduce parecidos estereotipos discriminatorios, pero no puede desconocer la existencia de los equipos negros de pelota. En su opinión, a todas luces maliciosa, no eran los blancos los culpables de la exclusión de aquellos del campeonato oficial de béisbol, sino los propios negros, dice Gálvez, pues ellos no admitían blancos en sus decenas, distinción a la que no han correspondido más de un club de blancos en cuyas filas militaron personas de color, aunque estén muy bien arregladitos sus papeles. Vamos a ver ahora más adelante quiénes son estos negros que han jugado en equipos de blancos. Sin embargo, como hemos visto, la crítica de Gálvez es injusta, porque sí hubo presencia de blancos en los desafíos jugados por negros, empezando por los árbitros. Y además, no era ese el motivo por el cual los negros no podían participar en el campeonato de los blancos. El problema es que los blancos eran amateurs, jugaban por el honor, por la gloria, por determinado prestigio o distinción, no jugaban por dinero. 3 nuevos equipos formados por jóvenes de color acudieron a disputar con el Comercio un premio de 500 pesos en 1888. Niágara del Cerro, Fraternidad de Guanabacoa. Recuerden que había una fraternidad que era de La Habana, este es de Guanabacoa, y Yara de La Habana. Este último se consideraba el más fuerte y mejor organizado de dichos clubes, y los comentarios en la prensa sobre la calidad y concurrencia de sus partidos no tienen el fuerte acento racista de otras veces. También en 1888 se organizaron otros clubes de negros, el Cuba, cuyo domicilio estaba en la calle de la Merced y contaba entre sus socios fundadores a Mateo Caraballo, Herculano Sánchez, Andrés Núñez, Esteban Cuesta, Narciso Duquesne y Tiburcio Alay. El Universo, que es saludado por la prensa en el mes de abril con el propósito de, y cito, a la vez que proporciona expansión a nuestras familias, contribuya poderosamente tan higiénica diversión al desarrollo físico de nuestra juventud. En septiembre de 1888 se constituyó el Club Unión por muchachos formales y entusiastas y cuya directiva hacía un llamado a compartir con todos la obra de trabajar a favor de la instrucción de nuestra raza, por lo que tenemos todos el deber de velar en esta querida patria hasta su completa y realizable unificación, deseando en nuestra sociedad la más completa unión, paz y fraternidad. En la misma dirección se expresaba un gacetillero del órgano de prensa de los negros que se llamaba La Fraternidad, al comentar un desafío entre los conjuntos Cuba y Universo, lo cual demostraba gran rivalidad entre ellos, para lo cual solicitaba moderación y prudencia en su concurrencia. Es decir, si lo que estaban buscando los clubes negros era propender al adelanto de la raza, a la educación, y de hecho muchos de esos clubes mantenían escuelas gratuitas con los premios que ganaban, no podía haber violencia en estos desafíos. En febrero de 1889 fue creado el Caridad, anexo a la Sociedad Centro de Cocineros y Reposteros, y en el verano de ese año se constituyó el Alejandría, que nombró socio de honor a Santiago Pérez, director del periódico La Fraternidad. En resumen, para finales de la década de 1880, una docena de clubes negros ocuparon un espacio importante dentro del animado escenario deportivo habanero. Sus nombres eran Alejandría, Cuba, Caridad, Comercio Habanero, Colón, Detroit, Fraternidad, Lealtad, Niágara, Yara, Unión y Universo. Todos ellos formaban parte del directorio central de las sociedades de la raza de color. Bueno, la atención que brindaban los clubes negros al fomento de la educación entre los de su raza puede mostrarse en varios ejemplos, como el del Colegio San Rafael,
constituido gracias a los esfuerzos del Niágara y al que la prensa saludaba diciendo: no limitaremos en manera alguna nuestros aplausos a la digna directiva, sabedores como somos de los innumerables esfuerzos que han tenido que vencer para coronar tan meritoria obra. El Club Universo realizó una serie de desafíos en junio de 1888 en honor de todas las escuelas de nuestras sociedades, sin excluir a ninguna. Magnífico, así se hace, así cumple su misión entre nosotros el béisbol. Un notable paso de avance ocurrió cuando algunos jugadores mestizos rompieron la barrera racista de la sociedad colonial y llegaron a jugar en equipos de blancos. Entre estos estuvieron los matanceros Román Calzadilla y José Castañer, que fueron integrantes del conjunto Simpson en 1888, y años más tarde se incorporaron a los clubes Progreso y Matanzas. De igual manera sucedió con Pedro Parra, pelotero de los clubes Regla y Alerta, y Valentín González, Sirique, jugador del Cuba. Cuando formaba parte del equipo Regla, una gacetilla decía: el catcher Parra es el que más vale del Regla. Este jugador promete muchísimo y será, a no dudarlo, un gran catcher. Ya en la etapa profesional, Pedro Parra fue un pelotero muy reconocido y en prueba de su calidad como jugador, la influyente publicación deportiva El Scoar le dedicó 2 de sus portadas, el 2 de septiembre de 1888 y el 6 de octubre de 1889. El más afamado de todos los peloteros negros del siglo XIX fue Alfredo Arcaño, el padre de Antonio Arcaño, el gran músico cubano de Arcaño y sus maravillas, el gran danzonero del siglo XX, quien debutó en el Club Fe en 1886 y 2 temporadas más tarde integró las filas del poderoso Club Habana, donde llegó a convertirse en uno de los bateadores de mayor autoridad y prestigio, líder en varios departamentos ofensivos a lo largo de su exitosa carrera. Del joven Arcaño se subraya que demostró con sus oportunos hits y magistrales jugadas que es una de las primeras figuras del béisbol cubano. Sin embargo, se le reprochaba también que tenía muchos dejos de ira cuando sufría algún percance que lo perjudica. No obstante, este síntoma temperamental era indiscutible la inmensa popularidad de Arcaño entre los seguidores del béisbol, al extremo de anunciarse en el verano de 1890. La noticia de que Arcañito, el diestro player, iba a tomar parte en el match Fe Almendares atrajo público numerosísimo a los terrenos de Saldo. La nota anterior está relacionada con el regreso de Arcaño de Nueva York, donde había practicado con amateurs colegiales estadounidenses, conquistando un honroso score, así al fielding como al batting, y a la ovación que sus amigos le preparan para el domingo saludando su feliz regreso. Una gacetilla da cuenta de un partido entre Habana y Almendares en marzo de 1890, en el cual Arcaño bateó admirablemente y atrapó corriendo hacia adelante y sin detenerse una línea que casi tocaba el suelo, bateada por Palmer. Es una de las más brillantes jugadas que se han realizado en Cuba desde que existe el béisbol. Recibió una ovación, o sea, hacer esa jugada de coger una pelota de cordón de zapato fue en ese momento algo que no se había visto. Su clase como bateador de fuerza podía ser desequilibrante en los partidos, como sucedió en un desafío frente al Almendares en mayo de 1892. La crónica dice: si el pequeño Arcaño, primero al bate en el 8º inning, no se le ocurre hacer un jonrón por certero golpe a la bola lanzada por Pastoriza, estoy hablando de Juan Manuel Pastoriza, uno de los más grandes lanzadores cubanos del siglo XIX, seguro que el Almendares no se desconcierta y hubiera llegado al 9º inning sin poderse vaticinar cuál de los dos contendientes alcanzaría la victoria. De hecho, el nombre de Arcaño se convirtió en epítome del jonrón, y en un duelo entre el Club Azul y el Águila de Oro en la temporada de 1892, se dice que el primera base almendarista Evaristo Cachurro invocó el espíritu de Arcaño y se destapó con un jonrón. Como ejemplo de su creciente reputación, el semanario El Scoar le dedicó su portada el 10 de agosto de 1890, donde lo llama un nuevo Sansón al bate y un chico muy guapo. En marzo de 1895, un aficionado del Club Habana ponderaba la pasión de Arcaño por su club en el hecho de que apenas podía jugar por tener reuma en el brazo derecho e hizo una tirada desde el right field a home que fue soberbia, y estoy seguro que todo espectador imparcial la calificaría de la jugada de la tarde. En un excepcional elogio, el sastre de origen húngaro Máximo Stein, de la firma de Simon Adler y Stein, uno de los sastres más importantes de La Habana
del siglo XIX. Lo llamó Arcaño el Wagner de la pelota. El Scoar ilustró su portada el 8 de marzo de 1891 con la imagen del destacado periodista Juan Gualberto Gómez, conspirador por la independencia y activista por los derechos de los negros, quien lideraba el directorio central de las sociedades de la raza de color. La relación de Juan Gualberto con el béisbol datada de varios años antes, cuando fue nombrado en 1888, estando todavía fuera de la isla, presidente de honor del Club Yara. Y no resulta casual tampoco que luego forjara una estrecha amistad con el gran pelotero del Club Habana y convencido separatista Emilio Saburín en la época en que ambos compartieron el presidio político en Ceuta. En marzo de 1891, Juan Gualberto estaba en prisión por la publicación en La Fraternidad de su artículo ¿Por qué somos separatistas?, y fue objeto de varios actos de desagravio que incluían un festival deportivo en los terrenos de Carlos III. Entre las actividades previstas se encontraba un juego de exhibición a 5 entradas entre los clubes Cuba y Universo, con un premio de 500 pesos, y después, y por eso se jugó a 5 entradas, un desafío entre los equipos infantiles Democracia y Progreso Pilareño a 2 innings. En carta dirigida al semanario El Scoar, el activista por la igualdad racial exponía sus ideas favorables a la práctica de ejercicio físico entre la juventud cubana y en particular el béisbol, sin distinción de razas, en sintonía con las ideas del filósofo Enrique José Varona. Escuchemos lo que le dice Juan Gualberto Gómez al periódico. Mi distinguido compañero y compatriota, accedo gustoso al deseo de usted enviándole mi pobre opinión sobre la influencia que en los desafíos de la sociedad patria, que en los destinos de la sociedad patria puede traer la popularización de los juegos de pelota y demás ejercicios corporales. No es necesario mucho esfuerzo para comprender la importancia que tiene para el pueblo cubano cuanto tienda al desarrollo orgánico de nuestra juventud, so pena de crear una generación enteca y soñadora, histérica e impotente. Es preciso dotar a nuestros jóvenes de una robustez tal que su desenvolvimiento físico corra parejo con su poder intelectual. Nuestra juventud, para vigorizarse, no tiene otro campo de acción que el béisbol, la equitación, la esgrima, la caza, la natación y el yachting. Por todos los medios debemos empujarla en esa dirección, procurando así que nuestros jóvenes robustezcan sus músculos a la par que su cerebro. En el equilibrio que exista entre nuestras fuerzas psíquicas y las físicas estará la salvación de nuestra sociedad. Firmado Juan Gualberto Gómez. En el verano de 1892, Juan Gualberto presentó una solicitud para publicar un semanario de deporte y literatura con el nombre genérico de la educación física, muy a tono con las ideas de su misiva al Scoar, pero al parecer este proyecto no llegó a materializarse. Uno de los grandes antagonistas de Juan Gualberto en el orden de las ideas políticas fue el mulato Rodolfo Fernández de Traba y Blanco de la Gardere, quien firmaba sus escritos con el seudónimo El Mandinga. Fernández de Traba era descendiente del célebre negrero Pedro Blanco y fue promotor de las ideas integristas entre la población negra, y también estuvo ligado a equipos de pelota en su condición de presidente de honor del Niágara. Ambos líderes negros y otros prestigiosos intelectuales blancos, como el abogado, orador y filántropo autonomista Francisco Giral, presidente de la delegación de la Sociedad Abolicionista y presidente de honor del Fraternidad, estaban persuadidos de la utilidad del béisbol para lograr sus objetivos modernizadores y civilizatorios entre los sectores negros y mestizos. A finales del año 1889, la sección de instrucción del Niágara celebró el aniversario de la fundación de la Escuela Pública Gratuita para Niñas de Color con una velada literaria y un gran baile en su sede de la Calzada del Cerro. En dicho evento pronunciaron discursos numerosos oradores simpatizantes con la idea del progreso de los negros, entre ellos Juan Gualberto Gómez. Bueno, tengo 5 minutos y mucho que leer, pero no voy a leerlo todo. Voy a terminar diciendo lo siguiente. En paralelo con el surgimiento y desarrollo del béisbol negro en La Habana y otras ciudades como Matanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Remedios, Caibarien y Santa Clara, se produjo un hecho singular en los Estados Unidos, con la aparición del primer club de peloteros negros profesionales, quienes adoptaron el sobrenombre de Cuban Giants.
gigantes cubanos. La noticia de su existencia en la prensa habanera la ofreció el Escobar en septiembre de 1887 y la volvió a repetir en otras ocasiones. Los Cuban negros americanos habían sido organizados en 1885 por Frank Thompson, jefe de camareros de un hotel en el balneario de Babylon en Long Island, y su nombre original fue Babylon Black Panthers, es decir, las Panteras Negras de Babylon. Estos Cuban Giants no contaban con ningún cubano entre sus filas. Todos los jugadores eran norteamericanos negros, es decir, eran negros disfrazados de cubanos. Se dice que se pusieron el nombre de Cubans para pasar por cubanos y así esquivar los aspectos más crueles del racismo prevaleciente en los Estados Unidos. Hasta se cuenta que tomaban el terreno chachareando animadamente en una jerigonza que ellos suponían sonaba a español. Este equipo fue muy exitoso en las zonas de New Jersey y Trenton y realizaron varias giras deportivas por la costa este de los Estados Unidos, desde San Agustín hasta Filadelfia, donde se presentaban con el ostentoso título de campeones del campeonato de color. Al calor de sus triunfos llegaron las divergencias entre sus integrantes, que se fragmentaron en varios Cuban Giants. El más famoso de todos se llamó Cuban X-Giant, conjunto que visitó la isla durante la primera ocupación militar estadounidense en la primavera de 1900 y disputó reñidos desafíos contra los conjuntos Cuba, Habana, Almendares, Criollos y San Francisco. Para sorpresa de los fanáticos locales, atónitos ante un equipo de negros norteamericanos que se pasaban por cubanos. Relacionado con la guerra de 1895, y con esto termino, en la ciudad de Tampa se publicaron dos periódicos vinculados a clubes negros, El Sport y La Pelota, ambos de 1897. En el caso de La Pelota, conducido por Julián González, era el órgano oficial de la Liga de Béisbol en esa localidad, cuyas utilidades se dedicaron a financiar el Partido Revolucionario Cubano. Teófilo Domínguez era el director del Sport, semanario deportivo, político y literario, entre cuyos colaboradores estuvieron Emilio Planas, Cirilo Puble, Luis Valdés, Enrique Cos y Generoso Campos Marchetti. En uno de sus editoriales afirmaba que para afrontar el futuro independiente de la patria no bastaba con arrojar de su suelo al extranjero odioso, sino que se necesitaba también educarse en la vida de los pueblos libres, porque de ahí depende su engrandecimiento. Muchas gracias. Bueno, queríamos, antes de que se termine el programa, ¿hay alguien que quisiera hacer algún comentario acerca de lo expuesto por el doctor Félix Julio? Esta es la prehistoria del béisbol cubano. Aquí estamos nadando en aguas profundas. Ocurrido durante los años pero a mí me gustaría que eso usted se pusiera de acuerdo con nuestro presidente y se lo hiciera llegar, porque eso sirve de material de estudio en ese trabajo que hacemos con las escuelas, la EIDE, las áreas, los equipos cuando vienen a la preselección, que conozcan qué es lo que ocurrió antes de que ellos comenzaran. Eso está muy importante, incluso me dio también cuando dijo lo de Miñoso, porque estamos oyendo la canción en los tiempos de antes, cuando Miñoso bateó un jonrón, todas esas cosas. Entonces, Miñoso batea de verdad, la bola baila hasta el cha-cha-cha. Así mismo. Cha-cha-cha de Enrique Jorrín, cantado por la Orquesta América primero, grabado por la América y después por la Orquesta de Jorrín. Y de verdad que ha sido su presentación muy bonita, educadora para nosotros, que los que estamos aquí muchos no tenemos la idea de lo que había ocurrido antes de que... A ver, la respuesta que le voy a dar es la siguiente. Esto que yo acabo de leer aquí es un capítulo inédito de un libro que es bastante extenso, es un libro que anda ya por las 500 páginas, donde yo reconstruyo toda la historia del béisbol cubano del siglo XIX, nada más. Yo llego hasta 1895, donde, por cierto, el último partido de pelota de la serie del año 94-95 se jugó el 19 de mayo de 1895 y se suspendió por lluvia. Estaba lloviendo en Matanzas
donde se estaba jugando en ese momento. Y estaba lloviendo también en Dos Ríos, donde mataron a José Martí. Mira qué símil tremendo. El último juego del campeonato del año 95 coincide con la muerte de Martí en Oriente. Entonces este libro, que es una ampliación de mi tesis doctoral, ya prácticamente está terminado. Yo creo que ya para principios del año próximo puede el libro estar listo para edición, y lo que tengo que buscar es una editorial en tiempos difíciles, porque no hay papel en Cuba para publicar libros, que se interese en publicar un libro especializado en historia del béisbol como este. Bueno, tengo que cerrar. Como dice mi compañero Taladrí, el dios Crono tiene el mando. De todas maneras, pueden acceder al doctor Félix Julio para hacer todas las preguntas, y si él lo autoriza, bueno, haremos esta labor aunque hasta que no se publique no debe estarse socializando. Queremos agradecer la presencia de los panelistas, de todo el que está aquí. Mayeta, muchas gracias por estar aquí. Quiero además que todos aplaudamos a Cortina, que va a ser merecedor del Premio Anual de la Ciencia del INDER por la obra de la vida, un premio especial que vamos a otorgar. Primero lo supieron ustedes porque él es de esta comunidad. Y bueno, Rodolfo Puente, el primero, que le vamos a dar nuestra gloria. Doctor Félix Julio, gracias por todo lo que nos da a diario. Muchas gracias. Su pasión. ¿No me lo quiso dar? Vamos. Con el equipo tuyo. Querido Taladrí. Gracias. Yo me robé ahora porque lo tengo que hacer. Gracias. Juan Reinaldo, nuestro doctor en ciencias, presidente de la Federación. Y al licenciado Carlos Jesús del Pino, que a diario lleva a nuestro país. También, bueno, nuevamente a Félix Julio por la conferencia dada. Bueno. Dos veces. Dos veces.